Una mirada a los opuestos, buscando equilibrio. Contrapunto, con David de Sena. Hola, soy David de Sena y esto es Contrapunto. El tema de hoy es arriesgar o morir. Hechos 4:13 dice que los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, los dos discípulos de Jesús, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Este versículo siempre llamó poderosamente mi atención por la palabrita osadía. Creo que entender que los discípulos de Jesús eran personas osadas es fundamental para la iglesia hoy. Es más, el evangelio sin osadía es un evangelio muerto. ¿Qué los hacía osados? Y no solo qué los hacía osados, sino cómo esta osadía y lo que poseían, lo que daban estos discípulos, ayudaba al resto a reconocer que habían estado con Jesús, ¿no? Es que evidentemente en el mundo espiritual, el ser osados desata lo sobrenatural sobre nuestros entornos. Uno puede tener fe, pero si esa fe no va acompañada de una acción, evidentemente queda en la nada. Son meras palabras o convicciones que están dentro de algunas personas, pero no provocan un cambio en el entorno. Recién vamos a ver a la fe dando su vuelta completa, cerrando su ciclo, cuando hay una persona, a veces un poco loca, que se atreve a hacer algunas cosas que otros no están dispuestos a hacer. No es lo mismo decir yo creo que Dios sana, que ir y empezar a orar por gente que está enferma en cualquier ámbito, en cualquier situación, perdiendo los temores, hasta ver cómo una persona o varias personas comienzan a ser sanas. Evidentemente, cuando uno es osado, uno provoca algo en el mundo espiritual que desata milagros. Esto en todo sentido, no solo desata milagros, desata siempre la intervención de Dios. Desata siempre la manifestación de Dios. Por mucho tiempo, la iglesia por ahí tuvo este concepto de, bueno, cuando Dios se manifiesta. Pero evidentemente, hoy entendemos que la mano de Dios se puede provocar su intervención cuando Él puede encontrar en nosotros gente que no se avergüenza de Él, gente que no tiene temor de qué vaya a pasar. A ver, la osadía de Pedro y de Juan era una osadía que les podía haber costado su vida, como efectivamente se la costó a Pedro años más tarde, porque terminó siendo ejecutado, y a Juan, por lo que la tradición cuenta, también intentaron martirizarlo, pero bueno, fue el único que terminó sus días como un anciano. Así que evidentemente la muerte era una realidad con la que ellos lidiaron y necesitaron poner su propio pellejo, pero lo único que le interesaba era justamente obedecer a Dios. Algunos versículos más adelante, puntualmente en el versículo 18, dice que los religiosos de la época, estos mismos que reconocieron que habían estado con Jesús, Pedro y Juan, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esta gente no conocía vida afuera de lo que tenía, afuera de lo que habían visto en Jesús. Cuando Jesús apareció en sus vidas y comenzó a discipularlos y se volvió su maestro, cuando terminaron los 3 años y medio de ministerio de Jesús en la tierra, lo vieron morir, lo vieron luego resucitar, evidentemente se dieron cuenta que fuera de esa experiencia no podían tener vida. No podía haber otra cosa que les viniera bien. Entonces comenzaron a hacer del evangelio el centro de su existencia. Yo creo que hoy necesitamos recuperar ese espíritu osado. Necesitamos recuperar a Jesús como el centro de nuestras vidas. Acá no hay
un trabajo secular, acá no hay ambiente o lugar que pueda quedar fuera de la gloria de Dios. Dios puede intervenir en todo lugar en donde haya un hijo que simplemente provoque la presencia de Dios. Entonces, necesitamos incorporar esta osadía a nuestro día a día. ¿Cuál problema hay que te pongas a orar por una persona en la calle? ¿Qué problema hay de que puedas orar por una persona en el trabajo, que puedas orar por una persona en la facultad, en donde sea? Todo lugar es un buen lugar para que la presencia de Dios se manifieste. Así que necesitas imperiosamente adquirir osadía, porque eso le va a permitir, y acá está lo segundo impresionante del versículo 13, a todo el mundo darse cuenta que estás con Jesús. O sea, la osadía es algo que evidencia que estás con Jesús. Y no solo la osadía, sino lo que la osadía desata, porque dice este mismo pasaje que hablaban y se movían y se comportaban Pedro y Juan de un modo que hacía que no pudieran creer la gente que los veía, de que ni siquiera tenían estudios y preparación. Asombraban a todo el mundo, pero era una evidencia de que ellos habían estado con Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos con Jesús, Jesús está en nosotros, Jesús crece en nosotros, evidentemente hay algo que está sucediendo. Estamos sin vergüenza de quién es Jesús. Estamos hablando de Él sin problema. Estamos dándolo a conocer a todo el mundo. Y esa es una marca que nos caracteriza. Eso nos lleva a crecer a nuevos niveles. Eso le dice a Dios que nosotros estamos con hambre y con sed de Él. Que queremos más, que no nos conformamos con lo que hemos conocido, con lo que hemos visto. Y mantener esto como un estilo de vida lo que permite es que siempre veamos cosas mayores, siempre veamos cosas mayores. Y cuando vos pensaste que lo viste todo en esta vida cristiana sobrenatural, hay algo mayor que de pronto aparece. Hay algo mayor que de pronto Dios hace. Y uno vive con esa expectativa de que Dios haga algo superior. Entonces, así como Pedro y Juan no tuvieron miedo a morir si tenían que morir. Es más, le fueron sumamente claros. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo creo que vos que me estás escuchando de ese lado, has visto y has oído cosas al estar con Jesús que deberían hacerte hablar y actuar en pos de Jesús. Yo creo que es tiempo de empezar a tomar riesgos. Es tiempo de que nos atrevamos a salir de los parámetros que tenemos, que las limitaciones, quizás, qué sé yo, por la religiosidad, por lo que sea que nos ha venido trabando durante tanto tiempo, impidieron que sacáramos de nosotros, pero es tiempo de empezar a tomar riesgos, de romper límites, de ir más allá y que entendamos que la tierra está llena de la gloria de Dios y necesitamos provocar la intervención de Dios en cada lugar. Saquemos el nombre de Jesús de las 4 paredes de la iglesia, saquemos también el nombre de Jesús de las 4 paredes de nuestra mente, porque muchas veces tenemos ese tesoro en nosotros y jamás nos atrevemos a darle a alguien más, y estemos dispuestos a no avergonzarnos de Jesús. Que todo el mundo sepa que Jesús está en nosotros, pero que no solo lo sepan porque los apuntamos y los juzgamos y decimos, pecador, No, eso no es. No es el tipo de riesgo que tenemos que tomar, el de acusar. El tipo de riesgo que tenemos que tomar es el de manifestar la presencia sobrenatural de Dios en cualquier lugar y tener la conciencia de que Dios va a estar ahí donde un hijo suyo declara en el nombre de Jesús su poder. Entonces, atrevámonos a romper esos límites, porque Dios está esperando que su iglesia se despierte a esa realidad. Esto no es para unos pocos, esto es para todos. La vida de riesgo no solo caracterizó a Pedro y a Juan, sino que caracterizó a la gente que los siguieron a ellos. Se me viene nomás a la mente Felipe, que también aparece en Hechos. No era ningún apóstol, era un simple diácono, un servidor, podemos decir, servía las mesas, dice Hechos de los Apóstoles. Y este simple
servidor de mesas estaba lleno del Espíritu Santo. Y el tipo no le importó absolutamente nada. Y fue uno de los principales responsables de que el evangelio se extendiera por regiones de Samaria, porque él no tuvo limitaciones, no tuvo trabas, tomó riesgos y estuvo dispuesto a ir donde el Espíritu Santo lo mandara a ir. Es más, esto a un punto tal que relato una historia de Hechos que fue transportado, como teletransportado, de un lugar a otro. Algo wow. No usual para muchos hijos de Dios. Pero creo que Dios sabía que esta persona no tenía miedo a nada. Estaba dispuesto a ir hacia adelante sin mirar atrás. Entonces necesitamos incorporar ese mismo ímpetu, esas ganas de mostrar a Jesús, de apasionarnos por Él y vivir enfocados con esto. Todo el mundo lo tiene que conocer. Y lo va a conocer a través de un hijo suyo. Lo va a conocer a través de un discípulo suyo. Entonces, tomemos este desafío. Tomemos el desafío de asumir riesgos. El mismo espíritu que habita en mí, el mismo espíritu que estaba en Pedro y en Juan, es el espíritu que habita en cada uno de nosotros. Aquellos que hemos aceptado a Jesús, podemos asumir riesgos de fe que desaten la obra sobrenatural de Dios en cualquier lugar y podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que su respaldo va a estar y vamos a ver milagros, vamos a ver cómo la gente es liberada, vamos a ver muertos resucitados. Todo lo que Él planeó y pensó, eso mismo está a nuestra disposición. Soy David de Sena, esto es Contrapunto y el tema fue arriesgar o morir.